A continuación, salud dermatológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel, con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud dermatológica. Buenos días, queridos televidentes. Vamos a continuar con su programa Salud dermatológica con el tema que ya hemos hablado en programas anteriores y nos falta todavía unos pequeños detalles para completarlo, que es sobre la dermatitis atópica. Este tema apasionante y que puede afectar entre un 3 a un 5% de la población en general, nos hace que tengamos nosotros esa responsabilidad de transmitirles a ustedes qué pueden hacer, qué cuidados tienen que tener y a quién acudir en caso de que alguno de sus familiares o ustedes mismos lo padezcan. Esta enfermedad, como ya saben, está caracterizado por tener un tipo de piel muy especial, muy delicada, que se caracteriza por tener prurito, es decir, una gran comezón y resequedad. Muchas de las ocasiones, y de acuerdo a la severidad de la misma, que puede ser leve, moderada o severa, puede llegar a producir grandes alteraciones, principalmente en el estado emocional del paciente. Se vuelve muy irritante, deja de trabajar, por ejemplo, si ya es adulto, o se descuida en sus estudios si es adolescente, y esta piel puede llegar hasta llorar, es decir, empieza a salir líquido de la piel producto de esa irritación y de ese prurito intenso que no deja en paz tanto al paciente como a sus familiares. Vamos a continuar hablando sobre el tratamiento. Uno de ellos, obviamente, está relacionado a poder hidratar esa piel, es decir, independientemente de cualquier tipo de severidad al que esté esa piel dañada, afectada, nosotros siempre vamos primero a aumentarla, vamos a hidratarla, pero cuando ya no la podemos detener en su accionar, cuando ya está muy irritada y no es suficiente este tipo de humectación, obviamente tenemos que utilizar otro tipo de tratamientos. Aparte de los que ya hemos conversado, muchos de ellos pueden ayudarnos a tratar diferente tipo de afectaciones externas que estén afectando a la piel. Y entre ellos, en el tratamiento tópico, por ejemplo, están los antibióticos. Obviamente, estos no pueden ser de uso rutinario ni utilizarse a largo plazo. Esto no es recomendado, puesto que si lo utilizamos de esa manera, de una forma indiscriminada o automedicada, tenemos el riesgo de causar resistencia y sensibilización. ¿Qué quiere decir? Que en un momento determinado, pensando que nosotros estamos haciendo un bien a esa piel, el antibiótico ya no va a funcionar. Esas bacterias que están afectando esa piel, que en la mayoría de los casos son bacterias propias de nuestro sistema biológico de protección, pero como esa piel ha perdido esa barrera de protección frente a nuestros propios microorganismos, muchas veces se puede infectar. Entonces los antibióticos los vamos a utilizar solo cuando fuese necesario. Asimismo, los antimicóticos. No es necesario pensar que tenemos que utilizarlos porque causa prurito. Muchas veces se tiene esa mala idea de que donde hay prurito hay hongos de por medio, y eso es un mito en realidad. Nosotros los vamos a hacer cuando veamos que en estos pacientes con dermatitis atópica presentan algún tipo de infección activa, por lo general localizada en la cabeza, en el cuello, en la cara, y está dada muchas veces por
una sensibilización demostrada a la malacesia. La malacesia furfur, este tipo de microorganismo que es un honguito que normalmente vive en nuestra piel y principalmente en las áreas seborreicas, como en la cabeza, él vive de la grasa. Entonces, obviamente, los pacientes con dermatitis atópica que tienen esa sensación de resequedad tienen la tendencia, por ejemplo, a no lavarse continuamente el cabello. Y eso va a causar que la grasa que normalmente producimos en esta área haga que este honguito prolifere, que crezca y cause una infección y se vuelva patógeno. En estos casos, si vamos a utilizar algún tipo de shampoo o de jabón con ketoconazol, por ejemplo, durante un tiempo determinado, una semanita y después 1 o 2 veces por semana, unos 15 días, y de esa manera vamos a bajar la cantidad de malacesia y vamos a ayudar que se controle esa piel irritada. Hay otros medicamentos como los antihistamínicos tópicos que sirven para el prurito, por ejemplo. En este caso no es recomendado. Tenemos estudios de baja eficiencia en el control de esta comezón. Los antivirales, por ejemplo, tampoco debemos utilizarlos de manera tópica, no es lo recomendado. Y si vemos que existe algún tipo de afectación viral, nosotros lo vamos a hacer de manera sistémica. Cuando ya nosotros hemos probado y hemos pasado por el tratamiento tópico y vemos que no tenemos un control, entonces vamos a pasar al siguiente escalón o al siguiente eslabón en el tratamiento, que es el sistémico. Obviamente esto nosotros lo vamos a utilizar en pacientes por lo general que tienen un tipo de enfermedad de moderada a severa y que no han respondido también a los tratamientos tópicos. Obviamente nosotros tenemos que ver que no todos estos tratamientos sistémicos han sido probados. Muchos de ellos tienen excelentes resultados, pero no han tenido una suficiente investigación que los vuelvan seguros. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque con estos tratamientos nosotros tenemos que valorar al paciente ya no solo de una manera clínica, sino que tendremos que hacerlo acompañado de ciertos estudios de laboratorio para que nosotros estemos seguros que podemos iniciar un tratamiento sistémico. Existen varios medicamentos en el mercado que nosotros podemos tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, se llama la ciclosporina. Esta ciclosporina, por ejemplo, a nosotros nos va a ayudar para disminuir esta afectación inmunológica que tienen estos pacientes. Recuerden ustedes que hay esta parte inmunológica que este paciente de alguna manera no lo puede controlar. Entonces nosotros siempre vamos a valorar este riesgo-beneficio para ver de acuerdo a cada paciente cuál es el tratamiento que él va a necesitar. Nosotros podemos usar, por ejemplo, los corticosteroides de diferentes tipos, obviamente en una dosis adecuada, y por lo general nos va a ayudar a disminuir la intensidad de esta enfermedad, y nosotros lo vamos a usar por poco tiempo. Nos pueden ayudar estos tratamientos sistémicos para de alguna manera ser un puente, es decir, para nosotros aliviar esta enfermedad, para nosotros enfriar esta enfermedad, y lo vamos a utilizar por un tiempo limitado. Los corticosteroides obviamente nos pueden salvar una vida, pero a su vez si nosotros no lo utilizamos de la forma adecuada y lo hacemos en la dosis que no es adecuada o en un tiempo que es muy largo, vamos a tener los efectos secundarios del uso de este tipo de medicamento. Entonces, nosotros tenemos de la mano los inmunosupresores. Son tratamientos delicados y que no pueden ser administrados de una manera indiscriminada, no pueden ser administrados de una manera en la cual usted va y compra en la farmacia y los administra, sino que nosotros tenemos como dermatólogos ese conocimiento para utilizarlos de la forma adecuada. Como ya les había comentado, uno de ellos es la ciclosporina A. Es una de nuestras opciones de primera
para poder controlar la dermatitis atópica moderada severa en pacientes que justamente no han tenido una respuesta adecuada a estas intervenciones tópicas. Y también es una alternativa para no utilizar los corticosteroides sistémicos. Este tratamiento obviamente puede ser adyuvante a su vez de tratamientos tópicos. No quiere decir que solo vamos a utilizar el tratamiento sistémico, sino que es una alternativa. ¿Cuál es el peligro de esta medicación? Que nos pueda subir la presión arterial, o en aquellos pacientes que ya tienen presión arterial alta, puede hacer que esta aumente y va a necesitar un control. Y obviamente el laboratorio para controlar la función renal. Con este medicamento nosotros no vamos a poderlo utilizar por más de un año. Se ha visto en los estudios que ya tenemos a nivel mundial que puede afectar la función renal posterior al uso de un año, haciendo que suba la presión arterial. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la utilización de estos tratamientos sistémicos. Asimismo, existen otros medicamentos como la azathioprina, por ejemplo, que puede ser considerada como un inmunosupresor de segunda línea. ¿Qué quiere decir? Que también va a afectar esta línea inmunológica que está alterada por esa predisposición genética que tienen estos pacientitos. Y cuando nosotros ya hemos utilizado, por ejemplo, la ciclosporina por más de un año, podemos hacer uso de este medicamento que se llama ciclosporina. Obviamente hay que tener ciertos cuidados, hay que hacer exámenes de laboratorio, y el principal dato que nosotros tenemos que observar es cómo se encuentra la producción de plaquetas. Porque existen algunos pacientes que no producen una enzima, y esta enzima, si nosotros administramos este medicamento, va a hacer que produzca inmunosupresión, no solo a nivel inmunológico, sino una depresión o una disminución de la producción a nivel de la médula ósea, es decir, va a producir una aplasia medular en la línea de las plaquetas. Y esto puede ocasionar en estos pacientitos que empiecen a tener sangrados, es decir, recuerden ustedes que las plaquetas son las que nos ayudan a mantener la coagulación de la sangre. Otro medicamento se llama metotrexate. Este también es considerado de segunda línea y obviamente es lo que más se utiliza en las entidades sociales, por ejemplo, porque es un medicamento de fácil adquisición y además es muy barato. Lo que no se puede utilizar es en el embarazo, por ejemplo, porque puede producir daño a nivel del feto. Ahora, obviamente tenemos que tener cuidados, y cuando ya tenemos alguna dosis más alta que pasa los 20 miligramos, por ejemplo, semanalmente, nosotros ya tenemos que pensar en hacerlo como una administración subcutánea. El monitoreo que nosotros tenemos que realizar a nivel de laboratorio es a nivel hepático. Es el cuidado que tenemos que tener con este medicamento, puesto que las enzimas hepáticas son las primeras que pueden empezar a alterarse. Y cuando ya se alteran en una proporción mayor a 2 veces lo normal o 3 veces lo normal, nosotros tenemos que pensar en cambiar el medicamento. Existe otro medicamento, pero que no es tan accesible en el mercado, que se llama mofetil-micofenolato. Este también nos ayuda mucho para disminuir esa parte inmunológica alterada en estos pacientes, controlarlo, pero no siempre nosotros lo podemos adquirir de una manera muy fácil. Igualmente está aprobado para utilizarlo en adultos y niños con dermatitis atópica moderada y severa, pero no es de fácil disponibilidad de acceso como nosotros lo hemos comentado. Este medicamento por lo general es utilizado en los trasplantes, es decir, va a tener una acción en disminuir esa actividad inmunológica, pero tomen en cuenta qué es lo que pasa en un trasplante. Por ejemplo, puede ser rechazado y de esa manera la parte inmunológica tiene que ser disminuida casi en su totalidad. Eso también conlleva a tener sus efectos secundarios, porque recuerden ustedes que con estos tratamientos inmunosupresores, nosotros al disminuir el estado inmunológico,
del paciente que está afectando y está ocasionando la dermatitis atópica, también nosotros estamos ocasionando que en este paciente disminuyan sus defensas. Y al disminuirla, puede muy fácilmente esa piel ser atacada por nuestros propios organismos o fácilmente por cualquier otro tipo de infección, ocasionando que esta piel pues se contamine, se infecte, etc. Entonces, adicionalmente a la dermatitis atópica que ya tiene el paciente, pues va a haber una infección adicional o puede haber un virus que nos vaya a atacar, como por ejemplo el herpes, y esto puede ocasionar en un chico que ya tiene su efecto en la piel y adicionalmente está tomando un medicamento inmunosupresor, puede ser muy grave en muchas ocasiones y puede ocasionar riesgo hasta en su vida. Existe otro tipo de medicamento biológico, pero en este caso nosotros no lo recomendamos mucho, a no ser que ya exista algún tipo de severidad que el paciente con los tratamientos anteriores recomendados no haya respondido. Lastimosamente no es muy fácil su disponibilidad y es el interferón gamma o la inmunoglobulina endovenosa. Esto lo que va a hacer es justamente ocasionar una disminución de las inmunoglobulinas, que son las que están alteradas y son las que están atacando a esta piel como un factor inflamatorio. Tenemos diferentes tipos de inmunoglobulina, la IgG, la IgE, que son las que están por lo general alteradas y están relacionadas con la afectación en los pacientes con dermatitis atópica. Entonces, vamos consumiendo nosotros, mire, esta cantidad de medicamentos inmunosupresores o tópicos, y no en todos los pacientes nosotros obtenemos lo que queremos, es decir, que se controla la enfermedad, o a veces se controla de manera parcial. Asimismo, nosotros tenemos otro tipo de medicamentos o de medicina alternativa que pueden, en ciertos casos, pueden ayudarnos. Entonces, vamos a ir comentando qué más tenemos sobre estos tratamientos que pueden ayudar a estos pacientes de acuerdo a su severidad. Como ya habíamos comentado, pues esos antibióticos que ya habíamos hablado, que no son tan recomendables utilizarlos de manera tópica, también existen tratamientos antibióticos, pero de forma sistémica, es decir, en las tabletitas, en las cápsulas, que nosotros podemos utilizar, pero por lo general nosotros lo vamos a hacer cuando vemos que este paciente ya no se ha controlado, cuando le hemos hecho algún cultivo de esa piel y este cultivo, por ejemplo, nos demuestra que es sensible a algún tipo de antibiótico. De esa manera nosotros los vamos a utilizar, y no a largo plazo, sino una semana o 15 días para evitar la resistencia, pero cuando exista, como les digo, una evidencia clínica de que es necesario. O en muchos de los casos, cuando estos pacientes ya están hospitalizados, nosotros vamos a pedir una interconsulta a un infectólogo para que nos ayude a seleccionar cuál es el tipo de antibiótico necesario que va a tener mejor resultado en estos pacientes. Pero obviamente, como les dije, tiene que ser utilizado de una manera no indiscriminada, no cualquier tipo de antibiótico, para evitar justamente las resistencias. Asimismo, existen pacientes que no pueden controlar su prurito. En esos casos nosotros vamos a tratar de utilizar algún antihistamínico, pero por lo general podemos optar, y en pacientitos ya mayores, alguno que tenga una acción pero a nivel central. Pero los que tienen acción central, en cambio, son antihistamínicos de una generación que causan sueño. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado en los pacientes que, en cambio, van a tener algún tipo de actividad en la cual tienen que estar totalmente despiertos, o que están manejando, o los niños si van a la escuela. Nosotros tenemos que ver que si le va a ocasionar sueño o alguna somnolencia, es peligroso, porque este paciente puede tener algún accidente laboral, o los chicos, en cambio, pueden empezar a dormirse en las clases. Entonces, por lo general, los antihistamínicos de este tipo, nosotros los vamos a utilizar, pero en la noche, para que no le altere a sus actividades normales durante el día. Asimismo, existe otro tipo de medicamento que son los antivirales, pero nosotros los vamos a utilizar cuando tenemos ese tipo de afección que nos demuestre que existe un ataque, por ejemplo, con el herpes. Este es muy peligroso porque este virus
que puede llegar a atacar nuestra piel, esa piel que ya de por sí se encuentra disminuida inmunológicamente, que ha perdido su barrera de protección, se puede diseminar muy fácilmente y nos puede dar una erupción variceliforme de Kaposi, así se llama, puesto que así fue quien lo describió, y es muy grave, porque ya no solo tenemos una afectación de la piel, sino que se disemina mucho en el resto y partes del cuerpo, y de esa manera ya va a dar fiebre, el sistema del resto general del cuerpo ya se va a afectar, y un 50% de estos pacientitos, si nosotros no actuamos inmediatamente, pueden hasta tener riesgo de fallecer. Entonces hay que tener mucho cuidado y detectarlo a tiempo. Nosotros, ¿cuándo vamos a utilizar adicionalmente los antibióticos, y que pueden ser tópicos o que pueden ser sistémicos? Va a ser en esos pacientitos que nosotros vemos que, aparte de la afección que se encuentra en la piel y tienen recaídas muy frecuentes, es probable que esa bacteria que está ocasionando estos rebrotes esté en las fosas nasales, y por ejemplo es algo que no se toma en cuenta. Entonces ese pacientito que tiene esa rinorrea frecuente, que está lastimada sus fosas nasales, entonces que fácilmente ese líquido que sale por su secreción nasal puede contaminar el resto de la piel y puede darnos una infección secundaria. Nosotros tenemos que tratar las fosas nasales, utilizamos un cotonete y metemos en el interior de las fosas nasales con mucho cuidado, sin lastimar y no muy adentro. Muy suavecito ponemos un antibiótico que puede ser mupirocina, ácido fucídico, colocarlo por 7 días o 10 días nos va a ayudar mucho a controlar esas recurrencias. Y si esto no es suficiente, utilizaremos algo sistémico. Asimismo, en este tipo de tratamiento, que es que nosotros continuamos con estos pacientes, como les decía, hay cierto tipo de otro tipo, como la fototerapia. La fototerapia es un tratamiento sistémico, pero utilizamos la radiación ultravioleta, es decir, es como utilizar el sol, pero obviamente en el sol tenemos todo el espectro de la radiación ultravioleta. En la fototerapia, en cambio, a través de unas lámparas, nosotros vamos a emitir el tipo de radiación ultravioleta que nosotros necesitamos. Por lo general, y la más eficiente es la UVA1, y otro tipo que utilizamos es la UVB narrowband, es decir, que son tipos de longitudes de onda que lo que van a ocasionar en la piel es disminuir o controlar de alguna manera esta cantidad de estadio inmunológico que se encuentra alterado, pero asimismo vamos a disminuir la cantidad de linfocitos que están atacando nuestra piel. Pero al realizar este tipo de tratamiento producimos también inmunosupresión. ¿Y qué es lo que puede suceder? Por lo general, y ustedes se habrán dado cuenta, de cuando ustedes se exponen, por ejemplo, mucho al sol y se van a la playa o se van a alguna montaña, se reseca un poco su piel, y por lo general lo que sucede son los famosos fuegos. Los fuegos son ocasionados por el herpes tipo 1, que es el herpes simple, y es ocasionado a manera de inmunosupresión provocado por el exceso de la radiación ultravioleta. Entonces, asimismo, cuando utilizamos fototerapia, nosotros tenemos que ver si estos pacientitos, por ejemplo, tienen algún tipo de recurrencia del herpes. Tenemos que utilizar algún tipo de antiviral, que puede ser el aciclovir o el valaciclovir, de manera profiláctica, que quiere decir que vamos a evitar que en este pacientito, al recibir su tratamiento, se active este virus que nos puede ocasionar muchos problemas si nosotros no lo controlamos. En cuanto a la medicina alternativa, la balneoterapia, por ejemplo, de aguas termales, puede ser beneficioso en algunos pacientes con dermatitis atópica de leve a moderada. Bueno, mis queridos amigos televidentes, los esperamos los días martes a las 11 de la mañana para que nos vean y nos acompañen. Nos vemos en un próximo programa. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Salud Dermatológica, un programa enfocado a informar sobre las enfermedades más frecuentes y el cuidado de la piel,
con la conducción del doctor Juan Francisco Barzallo. Salud Dermatológica.